¿Sí a los plurinominales o no a los plurinominales? Esa es ahorita la reforma que quedó, una de las reformas que quedó pendientes al paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador y que fueron confirmadas en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. El paquete original de 20 reformas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, si se fijarán, le dieron fluidez a muchas reformas, 18 reformas creo que ya quedaron aprobadas, pero la reforma electoral la dejaron de lado. La dejaron de lado estratégicamente. Ha de haber sido una señal que dio la doctora Claudia Sheinbaum que la apartaran tantito, que se promovieran las otras reformas, que se promovieran, que se discutieran, que se analizaran y que se votaran. Y así fue como fueron avanzando la gran mayoría de las reformas que dejó pendientes el presidente López Obrador. Y han avanzado y ha funcionado la estrategia. Dentro de esas reformas que se aprobaron, obviamente, la más importante, la de mayor calado, pues ha sido la reforma del Poder Judicial, que el próximo 2 de junio todos los mexicanos vamos a acudir a votar para elegir a todos los cargos del Poder Judicial. 50%, la mitad de los cargos del Poder Judicial los vamos a poder elegir por primera vez en toda la historia de nuestro país. Por primera vez vamos a poder elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Y nos vamos a convertir en el único país del mundo que va a llevar a cabo un ejercicio democrático de tal envergadura. Tan importante es lo que está pasando en México, muy importante lo que está pasando en México, porque nos convertiríamos, México, los mexicanos, nos convertiríamos en la punta de lanza democrática a nivel mundial. Ni Europa, ni Italia, ni Alemania, ni España, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni ningún país tiene un sistema democrático como el que sí vamos a tener los mexicanos. Democracia plena. Los mexicanos por primera vez vamos a tener el privilegio, el privilegio de elegir al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. ¿Mm? De ese tamaño es el momento histórico que está viviendo nuestro país. Pero regresando a la pregunta original, sí a los pluris, no a los pluris. Esa es la pregunta obligada en estos momentos. Recientemente, el senador Gerardo Fernández Noroña ha hecho declaraciones un tanto explosivas referente a su rechazo a la reforma electoral. Rechazo principalmente a la eliminación de los plurinominales. Es decir, el diputado Fernández Noroña, él está a favor de que continúen los 200 diputados plurinominales y los senadores plurinominales. Él los defiende a capa y espada. Pura, de verdad, pura ignorancia. No conocen que la izquierda y el pueblo luchó para tener una representación. Es que ya se desvirtuó la figura, es que para ustedes la plurinominal es Marco Cortés. Para ustedes la representación proporcional es de gente que ha sido nefasta, que hay gente de primera. Luis Landero, senador, cuídese, no le vayan a hacer algún vudú. No, hombre, ¿qué van a hacer? Pero ya hablaba ese tema, ni me voy a entretener ahorita en hablar de ese tema y volver y caer en sus intrigas. La falta de inteligencia, estrategia política, más flores, son las razones por las que es necesario que haya pluris. Pues puede estar en desacuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo en que quieran desaparecer los pluris, como no estoy en desacuerdo que quieran callar y atropellar a quien piensa diferente. Por ejemplo. Y es que desde que el presidente López Obrador hizo su primera propuesta de reforma electoral, que fue en 2022,
En algún momento de abril de 2022, si no me equivoco, el presidente López Obrador hizo la propuesta de desaparecer 200 diputados. Y desde ese momento Noroña manifestó su inconformidad, estar en desacuerdo completamente de que se eliminaran los diputados plurinominales, argumentando el diputado Noroña, en ese entonces diputado Noroña, que el que propusiera la desaparición de los plurinominales no conocía la historia de México, haciendo alusión directa al presidente López Obrador, que era un ignorante el que proponía la desaparición de los plurinominales. Repito, cuando el presidente era el que había propuesto la desaparición de plurinominales, 200 diputados plurinominales. Y en respuesta, pues obviamente hubo personajes de la izquierda que no estuvieron de acuerdo con esta propuesta, con este pensamiento de Gerardo Fernández Noroña. Porque él argumenta de que ha sido un triunfo de la oposición en ese momento, la izquierda era oposición, ha sido un triunfo de la oposición el lograr las plurinominales, el lograr un avance democrático, cosa que es cuestionable, es cuestionable. Recordemos que los plurinominales nacen a iniciativa de José López Portillo. José López Portillo era un patriota, era un bandido José López Portillo, era un corrupto José López Portillo. Él fue el que inauguró los plurinominales, él fue el que propuso la reforma para agregar plurinominales, 1977-78 aproximadamente. ¿A poco de verdad la innovación de los plurinominales emanó de un pensamiento patriota y de un pensamiento demócrata? ¿López Portillo era demócrata? ¿López Portillo era patriota? No, era un bandido, era un ratero. Entonces, creo que por ahí podemos comprender cuál era el propósito de los plurinominales. En mi opinión, sí hubo cierta presión de los movimientos de izquierda, sí lo hubo. Recordemos que acababa de pasar el movimiento del 68, el jueves de Corpus del 71 y la creación de algunos partidos, el PMT, el PMS, el PCM, sí hubo presión por parte de estos partidos, pero fueron realmente eh, morusitas que lanzó el todopoderoso PRI de aquellos años. Pero repito, al hacerlo López Portillo no quiere decir que lo hizo realmente porque era un patriota, no, era porque aventaba cuotas a la misma oposición que le funcionó a la larga. Le funcionó porque hasta ahora, apenas hasta el 2018, fue que se dio un cambio en la vida democrática de nuestro país. Entonces, después de que el presidente López Obrador dio a conocer su reforma electoral, que no la aprobaron, no se ha aprobado y que seguramente se va a aprobar este año o cuando menos se va a discutir este año, salió el doctor Jalife a hacer mención pues grave en contra de Fernández Noroña. Es esto lo que dijo el doctor Jalife. ¿Y en Morena? ¿En el poder? Si hacemos un depende del candidato, depende de la corcholata. ¿Y a qué corcholata tú ves que pudiera tener las mejores posibilidades? Mira, yo no quiero personalizar, aunque los conozco muy bien a los tres. Eso es descartas a Monreal, ya ni siquiera lo incluyes. No, dije tres. No, sí, Ricardo, no va, no, el nombre es al otro, menos. Bueno, hablo de Morena. Tu amigo Noroñas. Te dije, no me toques el tema mejor. A mí ya van 4 veces que me golpea. Le voy a dar un revire que ni él se lo espera. Pues yo sí sé dónde cobra, ¿eh? Yo sí sé dónde cobra. Bueno, déjalo. A ver, pues todavía no viene el revire. Okay. Yo sé cuándo dar. Bueno, okay. Si algo sé es dar el timing de los revires. Sí. Bueno, entonces a lo que quiero llevar es... Sí, porque es un
porno onanista. Esa es mi definición de Noroña. Porno onanista. A ver, defínelo. No, defínelo. A ver, de una vez. Regreso al tema más... A ver, búsquenlo, por favor, más ahí en la definición. Bueno, porno ya se sabe, y Sí, onanista, pues ahí lo ven. Viene de onan, O-N-A-N. Ese es ese 4, hombre, ese es 0. Bueno, a lo que quiero llegar, no, pero además, ¿sabes por qué? Llaman 4 veces que me golpea y yo no le he contestado. Ya le mandé a decir, te voy a revirar y feo. Yo sé dónde cobra, créemelo. Bueno, pues ya dinos. No, todo en su momento. Vámonos a lo serio. Bueno, lo que estamos hablando. Hay 4 pilares. Ese es mi... Muy atrevido el doctor Jalife de hacer esas declaraciones. Y en su momento hubo una confrontación entre el diputado Noroña y Alfredo Jalife, que Alfredo Jalife no tiene un cargo en Morena. Él es comentarista, él es analista geopolítico, él es conocedor, sí, él es conocedor, pero él no tiene un cargo dentro de la estructura de Morena. Entonces se agarraron, se hicieron de dimes y diretes Alfredo Jalife y Fernández Noroña. Obviamente Noroña sintiéndose molesto por lo que dijo Jalife, pero a final de cuentas el diputado Noroña dijo, no, pues no me voy a pelear con un compañero de partido. No me voy a pelear con un compañero de movimiento, no de partido, con un compañero de movimiento. Los ataques normalmente vienen de fuera, pero que te lo haga un compañero de movimiento, pues no, dice, no me voy a pelear, dice, voy a hacer caso omiso. Y ya se quedó en el olvido, ya no hizo declaración alguna más Noroña y Jalife se quedó con los cartuchos, supuestamente los dardos listos para ser lanzados si Noroña continuaba con su confrontación en contra de Jalife. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Noroña sigue con su necedad de defender a los plurinominales? ¿Por qué? Si sabemos que hay plurinominales que son impresentables. Los plurinominales han sido un refugio de verdaderos bandidos. Ahí está Marco Cortés, Alejandro Moreno, en su momento Jorge Romero Herrera, Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, el que fue director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, y un montón de impresionantes. Lili Telles, esta señora Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, y un montón de impresentables que han utilizado a las plurinominales como refugio, como una manera de refugiar a los bandidos, pero que en el momento oportuno esos bandidos, esos corruptos, pues son útiles para votar en contra o a favor de las propuestas, de las reformas constitucionales, de las reformas a leyes secundarias que les conviene al régimen o que le convenía al régimen pasado. Para eso utilizaban los pluris, una manera de pago, una manera de corresponder y de mantener vigentes a cuadros políticos indeseables, impresentables, corruptos y bandidos. Los mantenían vivos políticamente y utilizaban sus votos cuando les convenía votar a favor o votar en contra. El refugio, la veleta refugio que se mueve de acuerdo a cómo se movían los intereses del régimen pasado. En eso se convirtieron los plurinominales, en eso. Pero salta a la vista, resulta incomprensible que el diputado Noroña, sabedor de esto, defienda los plurinominales, cuando todos los mexicanos sabemos lo que son los plurinominales. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Para esto, Noroña se quedó callado, ya no le reviró a Alfredo Jalife, porque Alfredo Jalife dijo, yo sé dónde cobra. Y en algún otro segmento dice, sé dónde cobra y sé cuánto cobra. Yo recuerdo haber visto ese video en el cual Jalife acusó a Noroña de que él sabía cuánto cobraba y dónde cobraba.
quién le pagaba, o sea, dando a entender quién manipula a Gerardo Fernández Noroña. Nunca se reveló ni quién, ni cuánto, ni cómo, ni nada. No se reveló nada. Pero es incomprensible que Noroña defienda a capa y espada a los plurinominales, cuando los plurinominales han sido desastrosos para la historia de nuestro país. Noroña los defiende. Yo no estoy de acuerdo con los plurinominales. Noroña dice que han sido patriotas y que quién sabe qué. ¿De verdad? Justamente surgieron los plurinominales en nuestro país, en nuestro sistema democrático, cuando más mal nos fue a los mexicanos. Los echó a andar José López Portillo. Y durante todo el periodo neoliberal, los plurinominales sirvieron sus votos para concretar el saqueo de que fue víctima nuestra nación. Entonces, si justamente cuando surgieron los plurinominales fue cuando más mal nos fue a los mexicanos, cuando más pobreza hubo en el pueblo, cuando más riqueza se concentró en unas cuantas manos, entonces los plurinominales no sirven, no han servido, aunque el diputado Noroña los defienda. Ahora bien, ¿por qué los defiende el diputado Noroña? Mi teoría, esto nada más es mi teoría, ya no viene de Jalife ni viene de nadie. Recordemos que recientemente, hasta ahora recientemente, Noroña ya se agregó a Morena. Noroña no tenía partido, no tenía, desde que renunció al PRD, por ahí que de 2008, por ahí así más o menos, 2010 aproximadamente, que renunció al partido, Noroña no tenía partido. Pero nada tonto, Alberto Anaya, el presidente nacional del Partido del Trabajo del PT, le dio oportunidad a Noroña de participar en las elecciones para diputado en el 2009 y ganó Noroña. Y Noroña fue el único político sobresaliente en el PT, el único. No hay ningún otro político sobresaliente en el PT, ni el mismo Alberto Anaya, nada. Él fue Noroña el que de hecho le dio vida al PT. ¿Por qué no ha desaparecido el PT en las elecciones del 2009, 2012, 2015, 2018, 2021? Porque de alguna forma tenían a Noroña, que era el único, y andaba arañando arribita del 3%, e incluso en el 2012 estuvo a punto de desaparecer el PT, a punto. 2.99999 y algo así fueron los votos que recibió el PT, y por eso no desapareció, pero estuvo a punto de desaparecer. Entonces, Alberto Anaya, sabedor de que en Noroña tenía ese imán, porque no tenía ningún otro cuadro político que atrajera votos, pues conservaron a Noroña. Y de alguna forma lo utilizaban para que cuando menos tuvieran unos cuantos plurinominales. Porque mediante el sistema de distribución de diputados plurinominales y senadores plurinominales, salen beneficiados los partidos que reciben pocos votos o que ganan pocas diputaciones o que ganan pocas senadurías. Ellos son los que salen beneficiados con el sistema de distribución de diputados plurinominales. Como el PT siempre estuvo hasta abajo, pues el sistema actual beneficia a esos partidos que apenas arañan el 3% y que al momento del reparto de los plurinominales, esos son los partidos que de alguna forma les dan más representación de la que de verdad merecen mediante el voto directo emitido por los ciudadanos. Entonces, ¿quién le daba cuerda a Noroña? Pues Alberto Anaya. ¿A quién le convenía que no perdiera el registro del partido? Alberto Anaya. Entonces, ¿para quién en ese momento políticamente actuaba Noroña? Pues era para Alberto Anaya. Nunca lo dijo Jalife, quién le pagaba, ni cuánto, ni en dónde, pero pues Alberto Anaya era el que salía ganando. ¿Por qué? Porque Alberto Anaya es el dueño del PT.
Es el dueño del PT. Nada de que es demócrata, ni de que es patriota, no es cierto. Pues es un tipo vivo que está al frente de un partido y que no lo suelta y que no lo ha soltado y no lo va a soltar porque ahí hay prerrogativas, hay dinero público. Nunca se ha sabido si de ese dinero público le tocaba una parte a Noroña. Mi asunción, nada más lo que yo supongo es que a lo mejor a eso se refería Alfredo Jalife. A lo mejor a eso se refería Alfredo Jalife, de que de alguna forma económicamente Noroña se beneficiaba de las prerrogativas que recibía el PT al frente de Alberto Anaya. Puede ser, porque yo estaba, ¿por qué defiende tanto a los plurinominales Noroña? ¿Por qué? No tiene lógica. No tiene lógica porque sabemos que los plurinominales es el refugio de puro corrupto. De puro corrupto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pero con esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo, o más bien, no quiere decir que yo ataque al diputado, al senador Noroña. No, 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 al contrario. Eh, Personajes políticos del peso político en la actualidad, como el senador Noroña, muy pocos, muy pocos. Pero yo creo que en este caso de los pluris, yo creo que se equivoca. Es una persona como ustedes y como yo. Es una persona que se puede equivocar. El mismo presidente López Obrador ha dicho que él se ha equivocado. Yo creo que el senador Noroña se equivoca. Se equivoca. Yo creo que los pluris no han funcionado. Los resultados los vimos en la nación que nos dejó el neoliberalismo y yo creo que no hay vuelta de hoja. Yo creo que hay cosas que no son defendibles. Yo creo que los pluris es algo que no es defendible. Con todo respeto, yo creo que él se equivoca, pero yo creo que Noroña tiene un peso político importantísimo. Ha jugado un papel excelente en el Senado de la República. Es un patriota, sí, es un patriota, yo lo reconozco como tal, pero yo creo que en este tema de los pluris, el senador yo creo que se equivoca. Pero ahora, ¿qué va a pasar ahora que supuestamente en este 2025 se va a votar, se va a analizar, se va a discutir la reforma electoral y en qué términos se presenta? Porque no sé, al menos no la he leído, no he puesto atención si conserva la misma esencia que presentó el presidente López Obrador o si dan entrada a que los partidos pequeños no desaparezcan. Todavía no se sabe eso. En su momento nos vamos a enterar si no desaparecen los partidos, porque lo que quiere asegurar Velasco, el presidente del Verde, y Alberto Anaya, el presidente del PT, pues es larga vida. Eso es lo que quiere. Yo creo que eso es lo que van a buscar. No morir, que no desaparezca su partido. Porque si desaparece el partido de Velasco y el partido de Alberto Anaya, pues se les acaba el business, se les acaban las prerrogativas. Todo va a estar en función a ver si se conserva la esencia de la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador o si se modifica. O si se modifica. Por eso es que yo digo que dependiendo de la esencia que presente esta reforma, va a depender que continúe la coalición o que se acabe el amor. O que se acabe el amor. Yo creo que quizá vaya a haber alguna negociación, yo creo. De alguna forma, los votos del Verde, los votos del PT han servido para pasar todas las reformas. Pero inteligentemente la doctora Claudia Sheinbaum eligió, pasas esta reforma, esta reforma, esta reforma, esta reforma, esta reforma, y al final nos peleamos. Ya aseguraron la reforma al el Poder Judicial, que es la reforma de reformas, la que era casi imposible pensar que se iba a aprobar. Bueno, pues ya se aprobó. Entonces, ahora este 2025 viene la reforma que puede darle final a la coalición
de Morena. Puede ser. Yo creo que en las próximas elecciones del 2027, por sí solitos, el PT y el Verde probablemente pierdan el registro, probablemente. ¿Quién cree en el Verde? Tiene un descrédito enorme el Verde. El PT tiene un descrédito enorme, no funciona, no sirven. Sirvieron los votos, eso sí, pero ahorita se cuelgan todos del arrollador, de la arrolladora presencia que tiene Morena en la sociedad mexicana. Ahora, volvemos a la pregunta inicial, la pregunta motivo de este video. ¿Plurinominales sí o plurinominales no? La respuesta yo creo que es no. No, ya no a los pluris. Aunque Noroña esté argumentando a favor de los pluris y diga que es un muestra de ignorancia. No, ese conocimiento. De conocimiento porque cuando existieron, surgieron los plurinominales y tuvieron vida política los plurinominales en el sistema democrático de nuestro país, fue cuando más mal nos fue. Entonces, no, los que queremos que desaparezcan los pluris, no somos ignorantes. Sabemos lo que sí significaron los pluris en la vida democrática de nuestro país, en la vida política de nuestro país. Ahora, aquí viene el genio del presidente López Obrador, la innovación del presidente López Obrador. Que el nuevo, la propuesta que él hizo a la reforma electoral fue de que desaparecen los 200 diputados plurinominales y senadores plurinominales y para votar en los siguientes periodos que vayamos a las urnas a votar por diputados y por senadores, se van a agregar listas de todos los diputados que pueden formar parte de la planilla de diputados del partido. Es decir, vamos a presentarnos a votar en las elecciones intermedias del 2027. Y vamos a ir a elegir Congreso Federal y congresos locales. La manera en que propone ahora el presidente es un voto puro, un voto directo, voto puro. Que ya no vamos a votar por personajes, por diputados. Ya no vamos a votar por el diputado Noroña o por el diputado Xóchitl Gálvez o por la diputada fulanita. No. Ahora vamos a votar por el partido, por Morena. Morena, votamos por Morena y al reverso van a venir la lista de los nombres de todos los personajes que pueden ser potencialmente diputados y senadores. Es decir, vas a votar por mí, partido Morena. Bueno, si votas por mí, yo tengo esta lista de personajes que si me das el voto, los puedo hacer diputados y los puedo hacer senadores. ¿Vas a votar por mí, PRI? Bueno, si votas por mí como partido PRI, aquí tienes la lista de los personajes que puedo incluir como diputados y como senadores. ¿Vas a votar por mí, PAN? PAN, votas por el PAN. Bueno, pongo la lista de los personajes que yo como partido voy a darles oportunidad de que sean diputados y senadores. Es decir, ya no van a ser votaciones para el diputado fulanito de tal, no. Ahora van a ser votaciones para el partido y ese partido, dependiendo de los distritos que gane, ese partido va a nombrar a los diputados y senadores que ellos consideren que tienen la capacidad para dirigir los destinos del Congreso. Ese es el voto puro, voto directo que ahora propone el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que ocurriría? Yo en lo personal como ciudadano, yo no votaría por el PT, yo no votaría por el Verde, por lo que ya conozco de esos dos partidos. Yo sí votaría por Morena, porque desde mi punto de vista, Morena ha hecho un buen trabajo. Yo no votaría por Manuel Velasco del PT, del Verde, porque él es el dueño del partido. Yo no votaría porque lo que ha representado Manuel Velasco, y es el refugio
de personajes oscuros, corruptos. Yo no votaría por un partido así. No votaría por el PT porque Alberto Anaya, el presidente del partido, es el dueño del partido desde hace muchos años, desde su inicio. ¿A quién ha enriquecido ese partido? Pues a él. Por Morena, pues yo sí votaría por Morena. ¿Por qué? Porque se está renovando la dirigencia del partido y porque Morena nos ha guiado o ha sabido gobernarnos cuando menos en el sexenio pasado y en el sexenio presente, a cargo primero del presidente López Obrador y ahora a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum. Por ello sí votaría yo. Votaría por el PRI, pero para nada. Votaría por el PAN, pero para nada. Entonces, esa es la propuesta de reforma electoral que hizo el presidente López Obrador, que ahora en lugar de votar por el diputado fulano de tal o por el senador fulano de tal, ahora votaríamos por partidos. Y el partido, de acuerdo a los distritos que gane, sería los diputados que elegiría. Ya si el PRI o el PAN ganan algunos distritos y si ponen impresentables, pues ya es bronca de ellos. Ya es el voto puro por sus candidatos. Si él gana Morena la mayoría de los distritos, pues ya es responsabilidad de Morena, de toda la lista de diputados y de senadores, elegir a los más competentes. ¿El PRI y el PAN elegirían a los más competentes? No, elegirían a los más corruptos. Y en Morena, en contraste, yo creo que sí se elegiría a los más competentes. Esa es la nueva forma que propuso el presidente López Obrador y que se va a discutir este año en el Congreso y que probablemente se apruebe. Si se da este escenario de que sí se aprueba y se aprueba en los términos en que propuso el presidente López Obrador desde el 2022 y que fue rechazada, pues quiere decir que Morena sería el partido aplanadora, se convertiría el partido aplanadora. ¿Por qué? Porque ya se quitaría a los piojos que trae encima en personas del PT y del Verde. Muy innovador, a mí me parece muy innovador la propuesta del presidente López Obrador. Y con esto le doy respuesta a la pregunta de este video. ¿Sí o no a los plurinominales? Mi respuesta es que no. No, porque la reforma propuesta por el presidente López Obrador dice no a los plurinominales. Y de esa forma evitaríamos que los plurinominales desaparezcan y sea el refugio de bandidos, de rateros, de asesinos, de corruptos, de todo lo indeseable que se merece el pueblo de México. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Por favor, y regálenme. Ahora sí les pido, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Nos vemos en un futuro video.